Vamos a iniciar el día de hoy. Correcto. Entonces, semana de repaso, ¿ya? Hemos trabajado en estos días lo que son otras 18 semanas ya, de 18 tópicos, temas relacionados a lo que es la biología de los organismos, la fisiología, la estructura propia de los seres vivos, su clasificación, sus principios, su interacción con el medio ambiente, el papel que tiene el hombre en la conservación del ecosistema, en la salud, en la enfermedad, en la conservación de los recursos naturales, así como las relaciones que existen de los individuos en el ecosistema, como las que se dan entre las mismas especies o entre otras especies, cumpliendo siempre un papel ecológico, un papel importante en la biosfera y que nos permite y nos ayuda a poder desarrollar ese sistema de mejora continua de las condiciones para lo que nos queda en nuestro planeta, ¿no? Somos una especie y vivimos junto con las especies animales y por ende todas estas tienen que estar en sintonía, armonía con lo que vendría a ser las actividades de protección, concientización, implementación de políticas ambientales en pro de la conservación de nuestros recursos. El único recinto que queda de vida en nuestra historia como habitantes de este planeta y que urge por ser la especie con conocimientos y con capacidad cognitiva, la única especie de Dios. Entonces le pesa el rol, digamos, o pesa mucho la responsabilidad, sobre todo porque somos los únicos de los animales, de las especies animales, que podemos razonar y podemos entender que hay que generar pues, un cambio de actitud, un cambio de actitud para el bien de todos. Ahí fue el resumen de nuestro tópico y hoy vamos a revisar muchos de los aspectos a manera de preguntas como pinceladas de lo que significó el desarrollo del curso. Empezamos con la pregunta 1. Las ceras son moléculas que tienen función protectora y estructural en muchos organismos y son considerados como lípidos simples, lípidos complejos, esteroides, grasas neutras o glucolípidos. Cuando hicimos el capítulo, trabajamos mucho esto. ¿Cuál es? La A, la B, la C, la D, la E. Los lípidos simples. Los lípidos simples. Que al esterificarse con un ácido graso y un alcohol lineal, forman las famosas ceras, ¿no? Las ceras que están presentes en la manzana, ¿no? La manzana. La respuesta A. A ver, leamos. Si un ribonucleótido está presente como base hidrogenada, la adenina, entonces el ribonucleótido complementario estará conformado por ácido fosfórico, ribosa, timina, ácido fosfórico, ribosa, uracilo, ácido fosfórico, ribosa, adenina, ácido fosfórico, ribosa y timina, ácido fosfórico, ribosa y uracilo. ¿Cuál sería la respuesta? A, B, C, D o E.
La respuesta, a ver, chicos, los ribonucleótidos contienen como bases nitrogenadas a la adenina, uracilo, guanina y citosina, siendo la pentosa la ribosa. Por lo tanto, sería la respuesta E. 3. Con respecto a las bacterias, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? En las bacterias gram negativas, el espesor del péptido glicano es menor que en las gram positivas. El resultado de la coloración gram es que las bacterias positivas se colorean de color rojo. Las bacterias son unicelulares, están rodeadas de pared celular y carecen de carioteca. Los neumococos son diplococos gram positivos y la Escherichia coli es gram negativo. Las bacterias transfieren material genético por conjugación, transformación y transducción. ¿Cuál de todas es? A ver, antes de desarrollar y ver cuál de todas es, vamos a un poco en recuperar los conceptos que teníamos de la estructura, ¿no? O la morfología estructural de las bacterias. Las bacterias son células procariotas. Muy bien. Por tener células procariotas, ser bacterias tenían pared celular. Tenían pared celular y tenían, obviamente, membrana. Pero no tienen núcleo. Cuando son procariotas, es eucarios, núcleo verdadero, procarios, carecen de núcleo, sin núcleo, o antes del núcleo, ¿no? Antes del núcleo. Las bacterias son procariotas. Entonces, no podemos concebir que tenga carioteca. ¿Qué era la carioteca? Membrana celular. ¿Ya? Muy bien. Ahora, al ser las bacterias rudimentarias, procariotas y todo ello, tienen su estructura. Justamente esa pared celular está compuesto de péptidoglicano, llamado también ureína. ¿Ya? También ureína. En cambio, las plantas también tienen pared celular. Ojo, pero la diferencia es que ellos son eucariotas. Células eucariotas con pared celular. Y la componente estructural de la pared celular ya no va a ser la mureína, sino va a ser la celulosa. Las plantas, células vegetales, son células eucariotas, su pared es de celulosa. Las bacterias, célula procariota, su pared es de mureína o peptidoglicano. Es el mismo nombre, ojo, ¿eh? Es el mismo nombre, es como decir mureína y peptidoglicano. Es lo mismo, ¿ya? Muy bien, y hasta ahí ya sabemos que tenemos la bacteria con una pared. Las paredes celulares de las bacterias se distinguen entre sí. Unas son gruesas, capas y capas y capas y capas. Muy bien. Son capas y capas y capas y capas, correcto. Y estas capas de mureína son muchas en los gram positivos, una o dos en los gram negativos. Entonces hay una diferencia. Quien tiene más capas de mureína son los gram positivos. Quien tiene menos capas de mureína son los gram negativos. Pero no por esto hay complejidad. Uno dirá, wow, el que tiene más capas, más complejo, no le puede pasar, es más hermético, la bacteria está feliz al ataque del sistema inmunológico. No. Porque recuerden que después de tomar un alimento sigue luego de digamos, diferenciarse con el colorante que vamos a ver ahorita y vamos a decirle cuáles son, se van a dividir en dos grandes grupos, los gram positivos y negativos. ¿Cuáles son los colorantes? Cristal violeta primero, Lugol segundo, tercero de colorante, alcohol cetona, aunque ahora como es controlado solamente alcohol,
alcohol fuerte, alcohol 96 y la safranina. Entonces, los gram positivos decíamos que tienen la capa gruesa, pero tienen antenitas son proteínas o lipopolisacáridos que están encima de la pared de naturaleza grasa. Los gram, eh, los gram positivos en naturaleza grasa. Esa naturaleza grasa impide que el colorante, ya, en lo gran ese colorante, se fija adecuadamente, ¿no? O sea, se fija por difusión y la grasa que está afuera ya no permite que salga, ya no permite que salga. Entonces, o sea, más bien, yo cuando le echo alcohol cetona, me estoy botando, eliminando la grasa, ¿ya? Pero como tiene capas de mureína, no se va a ir. Mi colorante azul no se va a ir. Pero si fuera gran negativo, yo le echo el decolorante y todas las sustancias grasas que tienen en su satélite se van y permite entonces que se tiña con un colorante de contraste. Es así como se distinguen colores azules y moradas, ¿ya? Porque es un lavado y enjuague, lavado, teñido, lavado, lavado. Entonces, eso es la otra diferencia. Luego, en base a eso, entonces, la gran negativa del espesor del petróleo es menor que las positivas, verdadero. El resultado de coloración gran positiva se colorea de color rojo, la gran positiva de color falso. Las bacterias son unitarias, desarrolladas en pared y carecen de biblioteca, verdadero. Los neumococos son diplococos gran positivos y los cervicicolis son negativos, verdadero. Y las bacterias se tienen material genético por conjugación, transformación y transducción. De todas estas, es la letra A. Perdón, la letra B. El resultado de coloración gran, la falsa, ¿no? Con respecto a los virus envueltos, recordemos la clase de formación de virus, de fase lisogénica y fase elíptica. Tenemos ahora un virus envuelto. ¿Qué es correcto afirmar? Presentan doble cápside. La envoltura proviene del virión. La liberación se realiza por gemación. Son específicamente adenovirus. No tienen capacidad infecciosa. Y veamos la. ¿Presentan doble cápside? No. Solo hay una cápside y después deducir la envoltura. Y después deducir la envoltura. ¿Ya? Muy bien. Entonces, no es, eso es falso. ¿La envoltura proviene del virión? No, falso. Recuerden que la envoltura venía de la membrana celular del hospedero, ¿se acuerdan? Del hospedero, ¿ya? ¿Y qué más? ¿Qué más? Seguimos. La liberación se realiza por gemación. Sí, son específicamente adenovirus y no tienen capacidad de infección. ¿Cuál sería la respuesta? La C. Los virus envueltos en envoltura, correcto. Están conformados por proteínas y lípidos que provienen de la célula en cual ha infectado. Para ello, su liberación han sido por gemación. Respuesta C. A ver, vayan leyendo eso un rato. A ver.
Y entonces, les decía, mientras estuve percance ahí, les decía que lean. Si los dictiosomas de una célula dejaran de actuar, ¿qué proceso se vería afectado directamente? A ver, funciones de los organelas. La producción de ATP, la síntesis de proteínas, el almacenamiento del almidón, la digestión celular, el empaquetamiento de moléculas. ¿Cuál sería? ¿Quién es responsable de la producción de ATP? ¿Se acuerdan? De síntesis de proteínas, los producción de ATP, mitocondrias, proteínas, ribosomas, almacenamiento, leucoplastos, digestión, lisosomas. ¿Quién hace el empaquetamiento celular? ¿Quién hace? A ver. ¿Quién se encarga? ¿Mm? ¿Quién? El aparato de Golgi, conformado por un conjunto de los dictiosomas, ¿correcto? Su función es el empaquetamiento de moléculas, así como el procesamiento y secreción de macromoléculas. La respuesta es la E. Con respecto a la fotosíntesis, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es verdadera? La captación de la luz para llevar a cabo la fase luminosa de la fotosíntesis se realiza en la membrana de los silacoides. La fase oscura de los fotosíntesis se produce el ciclo de Emmett-Meyerhof. En los cloroplastos existen crestas cloroplastidiales a nivel de membrana interna. Las crestas mitocondriales son expansiones de la membrana interna que sirven para proteger el ADN mitocondrial. Los mitocondrios solo están presentes en aquellas células eucariotas que necesitan producir gran cantidad de energía. Ciclo o fase oscura y fase luminosa. Fase luminosa se da en los, recuerden, en la membrana de los tilacoides. Y la fase oscura, ciclo de Calvin, se da en el estroma del cloroplasto, ¿no? El estroma. Entonces, ¿qué más hay que saber aquí? De qué se produce en la fase luminosa. En la fase luminosa solamente se da la fotólisis del agua, nada más, fotólisis del agua. ¿Qué era la fotólisis del agua? Que el agua se doblaba en dos y había muchas moléculas de hidrógeno y moléculas de oxígeno, ¿no? Muy bien, ¿ya? Moléculas de oxígeno. Pero, ¿y en Calvin qué se formaba? En Calvin, ¿qué pasaba? En Calvin el CO2 se desdoblaba y se volvía a tener más hidrógeno, perdón, y el CO2, ¿no? El CO2 se desdobla en oxígeno y a partir de ahí recién se construyen las moléculas de carbohidratos, ¿no? Entonces, a esto, ¿cuál es verdadero? La captación de la luz para llevar a cabo los fotosíntesis se realiza en las membranas silacoides. La fase oscura se produce en el ciclo de Meyerhof. Falso. En los procesos cristoplastidiales a membrana interna, las crestas mitocondriales son expansiones de la membrana interna que sirven para proteger el ADN mitocondrial. Las mitocondrias solo están presentes en aquellas células eucariotas que necesitan producir gran cantidad de energía. La respuesta es la A. Es en la membrana tilocoidal donde se encuentran los complejos proteicos de la cadena de transporte de electrones y también en este nivel está la clorofila responsable de captar energía. Algunas plantas forman semillas que no germinan tan fácilmente, ya que están protegidas por una cubierta rígida. Las semillas no germinarán hasta que esta cubierta se debilite por acción de la humedad o de los hongos. Las células que conforman esta cubierta son con protoplasma, con pared primaria lignificada, sin protoplasma, con pared secundaria lignificada, con protoplasma, sin pared secundaria lignificada, sin protoplasma, sin pared secundaria lignificada, con protoplasma, sin pared primaria lignificada. ¿Qué era protoplasma? ¿Se acuerdan? Era todo lo que estaba dentro sin la pared celular, ¿no? Lo que estaba internamente. Las plantas que forman semillas no germinan fácilmente, ya que están unidas con una cubierta rígida. Esas semillas hasta que esta cubierta se debilite. Las células que conforman esa cubierta son... Recuerden que la pared, hay pared primaria y secundaria. La lignina siempre tiene que haber lignina.
¿Ya? Pero ¿cuál es la respuesta aquí? La célula del esclerénquima, que es un tipo de células, son células inertes, muertas, sin protoplasta, con pared celular dignificada, pueden haberse conformado el endocarpio resistente del fruto que recubre la semilla. La respuesta, por lo tanto, es la letra B. A diferencia de los seres humanos, otros animales paren crías que muchas veces tienen que valerse por sí mismas durante los primeros momentos de su vida, ¿ya? La energía que necesitan de esa situación generará a partir de la grasa contenidas en células que se caracterizan por ser uniloculares, almacenar grasa debajo de energía, tener un núcleo excéntrico, ser multiloculares o presentar dos núcleos. ¿Mm? ¿Cuál es la respuesta? El tejido adiposo puede ser de dos tipos. El blanco, que alberga una sola gota de grasa por adipocito unilocular, núcleo excéntrico y aportar poca energía. El otro tipo es el pardo, que alberga varias gotas de grasa unilocular, tiene el núcleo central y aporta gran energía. La respuesta es la letra D. Un proceso de centrifugación de un homogenizado tejido vegetal permite la obtención de una fracción compuesta solamente por tilacoides. Un análisis bioquímico de esta fracción podría revelar una composición caracterizada por ATP sintasa, ferrodoxina, plastoquinona, clorofila, rubisco, agua, clorofila, glucosa, rubisco, ATP sintasa, glucosa, agua, rubisco, agua, ATP sintasa. Tejido vegetal, una fracción por tilacoide, estamos cogiendo entonces una parte cloroplástica. Entonces, ¿qué es lo que tiene? ¿Se acuerdan? La membrana de cloroplasto. Lo habíamos visto. ¿Mm? En la membrana de los tilacoides podemos hallar pigmentos como la clorofila existente en los fotosistemas, enzimas como la ATPasa, la ferrodoxina, la NADP, reductasa, citocromo, plastoquinona, plastocianina y ferrodoxina. La respuesta es la A. El flujo de electrones de manera cíclica en la fase luminosa permite la migración de protones desde A, mientras que en la formación de TP, esta se da de forma desde el estroma al espacio membranoso y se da de forma inversa, desde el lumen dilacuidal al estroma se da de forma inversa, desde el lumen dilacuidal al estroma se da de forma similar, desde el estroma al lumen dilacuidal y se da de forma similar, desde el estroma al lumen dilacuidal y se da de forma inversa. ¿Cuál sería? Los protones que migran durante la fosforilación cíclica lo hacen desde el estroma hacia el lumen dilacuidal, siendo bombeados de forma inversa por la ATP sintasa para la formación de ATP. La respuesta es la E. Las enzimas aisladas de una cámara estomacal de un rumiante son enfrentadas a una solución de proteínas. Luego de unos minutos se comprueba que las proteínas han permanecido estables. Sin embargo, luego de exponer la misma solución de enzimas a celulosa, se detecta la presencia de oligosacáridos. ¿A cuántas cámaras estomacales podría pertenecer estas enzimas? 1, 2, 3, 4 o 5. ¿Cuántos estómagos tienen los rumiantes? 4, ¿no? ¿Cuál es el primero? La redecilla o retículo, ¿no? El libro, el cuajar y el rumen. Pero te está diciendo que han aislado de toda la cámara de un rumiante un grupo de proteínas. Están comprobando, ¿ya? Lo están diciendo que esta solución de enzimas lo han puesto a una celulosa, lo han enfrentado y hay oligosacáridos. ¿Qué quiere decir? Que las enzimas han sido capaces de cortar la celulosa, porque la celulosa es un polisacárido amplio y ya el oligosacárido es una molécula mucho más pequeña. Pero esas enzimas, ¿a qué cámaras pueden pertenecer? ¿O a cuántas cámaras? Solamente 2 cámaras son importantes, ¿sabes? No más. El libro
y el omaso ya no tienen enzimas celulolíticas. La panza o rumen y el boneto de redecilla albergan microorganismos que pueden degradar la celulosa, son celulolíticos contenido en el alimento. Por ello, este tipo de enzimas se podría extraer en estas cámaras de extraer la celulosa hasta cadenas más cortas llamadas oligosacáridos. La úlcera péptica es una erosión del revestimiento de la pared del estómago, aunque también puede localizarse en el estómago y duodeno. Esto puede ser característico de algunos síndromes en los que hay una excesiva producción de ácido estomacal y podría ser detectado mediante el análisis de una muestra de sangre y la detección de niveles elevados de insulina, gastrina, apetito, nivel gástrico, bilis, factores de riesgo de casa. ¿Cuál es la Tengo una úlcera péptica, que es una erosión del revestimiento de la pared del estómago, también puede ser en el esófago o el duodeno. Esto es decir de algunos síndromes que tienen producción de ácido estomacal. ¿Cuál es la que daña, la que genera los niveles elevados? La gastrina. La gastrina es una hormona secretada por el así que estimula la secreción de ácido clorhídrico por los paritales. Los niveles elevados de esta hormona pueden causar efectos de acidez estomacal y causar úlceras pépticas. El corazón es un órgano muscular hueco que recibe y bombea sangre de diferentes tejidos. ¿Qué parte del corazón se encarga de bombear sangre oxigenada hacia los pulmones? Ventrículo derecho, válvula sigmoidea, aurícula izquierda, válvula tricúspide, ventrículo izquierdo. En la circulación de mamíferos podemos apreciar dos tipos de circulación. Una llamada circulación mayor o sistémica, que transporta sangre a todos los órganos, y el cuerpo, y la otra llamada menor o pulmonar. Por lo tanto, la respuesta es la A. Un ratito. Seguimos. A ver. El ciclo cardíaco dura menos de un segundo y permite movilizar sangre a todo el cuerpo, gracias al movimiento del corazón. En él se reconocen dos ruidos cardíacos. El primer ruido cardíaco se debe al cierre de válvulas ventriculares, de válvulas sigmoideas, de válvulas de Eustaquio, solo de válvula sigmoidea aórtica, de válvula de Tevesi. ¿Cómo empieza el ciclo cardíaco? Recuerden, la sangre tiene que llegar a la aurícula izquierda, ¿no? Se llena, hay mucha presión y automáticamente se abren las válvulas tricúspides. La tricúspide se abre y pasa al ventrículo izquierdo. Automáticamente ahí se cierra, ¿no? Ese es el cierre, ¿no? Entonces, ¿cuál sería? El primero es las dos válvulas auriculoventriculares. ¿Ya? Está llegando sangre de la aurícula izquierda, perdón, al ventrículo derecho. Pasa la sangre y se cierra, ¿no? Luego, en la aurícula derecha, ¿se acuerdan? La sangre se oxigena y sale por la sigmoidea, en este caso la sigmoidea pulmonar, o la válvula sigmoidea. Y ahí automáticamente se forma el segundo ruido, ¿no? Pero cuando está hablando del primer ruido, es la A. Dos amigas fueron invitadas a probar una merienda antes que anocheciera y se dieron sorpresas de que había frutas y infusiones entre todos los alimentos. Entre las frutas estaba el kiwi, arándanos, rodajas de plátano, tuna y mandarina. Una de ellas preguntó por qué esa fruta en específico y la otra dijo porque tiene triptófano para ayudar a descansar. ¿Cuál es la hormona que se deriva de este aminoácido triptófano? La tiroxina, la serotonina, la bilirrubina, el corticoide o la melatonina. Ahí está. ¿Cuál de todas?
La melatonina es una hormona tipo amina, es decir, que se deriva de aminoácidos. En este caso, es una hormona que se deriva del aminoácido triptófano. Otras dos hormonas son la tirosina y la noradrenalina. La respuesta es la E. La hormona que acelera el metabolismo, permitiendo metabolizar de una manera más eficiente las grasas para convertirlas en energía, estimulando la división celular y diferenciación celular, así como la síntesis de la hemoglobina para incrementar la producción de glóbulos rojos y así oxigenar mejor el cuerpo, es A, tirosina, B, intermedina, C, hormona de crecimiento, D, hormona luteinizante, E, timosina. ¿Cuál de todas? Tenemos la A, la B, la C, la D o la E. Recuerden que es la hormona que regula el metabolismo de manera eficiente en las grasas para convertirlas en energía. Sería la hormona del correcto funcionamiento y regulación del metabolismo. Está implicada en múltiples procesos fisiológicos como la diferenciación celular, la termogénesis y el desarrollo del sistema nervioso central. Por lo tanto, la respuesta es la A. 17. La vista es uno de nuestros principales sentidos para poder recabar información del mundo externo, comprenderlo y maravillarnos. ¿Cuál es el par craneal que inerva dicho sentido y de qué tipo es? Par sexto motor, par séptimo sensitivo, par 1 somático, par 2 sensitivo, par cuarto motor. Los nervios ópticos conforman el segundo par craneal. Los nervios estos son nervios aferentes somáticos, inervan nuestro sentido de la visión o específicamente la retina. Se origina de las fibras nerviosas que inervan los fotoreceptores de la retina. La respuesta es la letra C. Perdón, la letra D. Ramón, en una presentación oral, no preparó su discurso. Ramón. Siendo eso muy impreciso, siendo muy impreciso en el mismo, olvidándose de datos importantes, ¿ya? Y entonces, producto de ello comenzó a trabarse en su discurso y usar demasiadas muletillas. Muletillas, ¿no? Cuando dicen eso. Él sabe que pudo haberse hecho mejor y como reflejo, a pesar, llevó su mano al frente para ligeramente golpearse como un llamado de atención al no poder planear la preparación de su discurso. Según el enunciado, ¿qué tipo de atención, o sea, el enunciado, según el enunciado, qué lóbulo cerebral está involucrado y cuáles serían algunas de sus principales funciones? Lóbulo temporal, coordinación del sentido de la audición y área de Broca. Lóbulo occipital, área de la función motora. Lóbulo frontal, toma de decisiones, planeación, producción del habla. Lóbulo parietal, área de Wernicke, asociación del sentido del tacto. Lóbulo parietal, área de asociación sensitiva primaria.
¿Cuál de todas? Las funciones del lobo frontal son varias. Está asociado a funciones cognitivas superiores, tales como la toma de decisiones, motivación, solución de problemas, planeación y atención. Estas funciones se llevan a cabo generalmente en la corteza frontal. El lóbulo frontal también contiene corteza motora, la cual es responsable de la planeación y coordinación de movimientos voluntarios. Finalmente, este lóbulo contiene el área de Broca, que es esencial para evolución de los componentes motores del habla. Una respuesta sí. Durante la gametogénesis, la meiosis produce células especializadas con una configuración haploide, a partir de células madre diploides. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor un evento específico que ocurre en dicha etapa? La formación del quiasma durante la metafase, la duplicación de los cromosomas durante la profase, la alineación de los cromosomas homólogos durante la telofase, la separación de las cromátides hermanas durante la anafase y la división celular desigual durante la telofase. La, la respuesta es la D. Durante la meiosis, la anafase 2 se caracteriza por la separación de cromátides hermanas hacia los polos opuestos de la célula, asegurando la segregación correcta de los cromosomas y la formación de receptores. El desarrollo folicular se refiere al proceso dentro del ciclo ovárico en el cual los folículos ováricos maduran y se preparan para la ovulación. Comienza con el reclutamiento de varios folículos primordiales, considerando la etapa final del proceso, ¿qué hormonas responsables de la ovulación? Estradiol, progesterona, HGC, LH, prolactina. La luteinizante desencadena la ovulación al inducir la ruptura del folículo maduro en el ovario, llegando así el óvulo a la respuesta D. En los guisantes, un gen ADA, o sea, un gen A, determina el color de la vaina del gen B para la forma de la vaina. Un experimento cruza una planta dihíbrida, o sea, AABB, dihíbrida, A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula, de varias vainas verdes y lisas como una planta de semillas amarillas y rugosas. Si es una descendencia de 100 plantas, ¿cuántas podrían tener vainas amarillas y rugosas? 27, 50, 73, 98 o 1. Sea la población de vainas verdes lisas de cigotas, ¿ya? Con vainas amarillas y rugosas. Te dice que se va a cruzar una planta híbrida. Acá está A mayúscula minúscula, B minúscula, B minúscula, B mayúscula, B minúscula. Y lo cruzamos con plantas de vainas amarillas. Al ser amarillo tiene que ser recesivo y rugoso recesivo. Entonces doblemente recesivo. Este cruce va a dar en la F1 vainas amarillas y rugosas, o sea, este de aquí. De recesividad, un medio, híbrido, otro medio, proporción, un cuarto. Un cuarto. ¿Ya? De 100 descendientes, entonces, 25 tendrán vainas amarillas y rugosas, por lo tanto, 27 es la cantidad más exacta, ¿no? La más cercana. En una especie de planta se estudian tres características diferentes: color de la flor, A, dominante, rojo, blanco recesivo; altura de la planta, alta, dominante, naranja recesiva; y forma de la hoja, hojas anchas y hojas estrechas. Se cruzan dos plantas trihíbridas. ¿Cuál es la probabilidad de obtener una ascendencia de las tres características? 1 en 16, 1 en 64, 1 en 4, 9 en 64, 3 en 32. El cruzamiento es trihíbrido, ¿no? Los
triplemente heterocigotos, a partir del cual se solicitan obtener individuos aquí, triplemente recesivos. Entonces la probabilidad será un cuarto por un cuarto por un cuarto, un 64. La B. En humanos, el daltonismo rojo-verde es una condición ligada al cromosoma X recesivo. Si una mujer portadora se casa con un hombre no daltónico, si la madre da luz a un varón, ¿cuál es la probabilidad de que sea daltónico? Ese está sencillo, ¿ah? A ver. Vean ahí, 0%, 25%, 50%, 35% o 100%. ¿Dicen? A ver, es 0%, ¿ya? Pero vamos a ver por qué. Primero leamos. Dice que la mujer es portadora. Para que sea portadora, la mujer tiene que tener un gen recesivo. Y para que el hombre sea no daltónico, un gen dominante. Entonces, de un dominante y un recesivo, tenemos que la madre dé luz a un hijo varón, o da a un hijo varón. ¿Cuál será daltónico? Que genere daltonismo. Aquí está. Progenitores, la madre híbrida, pero es portadora. Tiene el daltonismo de minúscula en su gen, lo tiene camuflado. El padre no daltónico, su único gen del daltonismo, pero del antidaltonismo, o sea que sí, visión normal, dominancia, no le pasa nada. Ahora, hijos varones, ahí están las mujeres, tenemos una hija mujer daltónica doblemente dominante, una hija mujer normal doblemente dominante, una hija mujer normal heterocigota, un hijo dominante y un hijo recesivo. ¿Por qué le salió ese hijo recesivo? Porque la mamá es portadora y el gen Y del varón que le da el sexo no hace nada, le sale un varón daltónico. Un medio de los hijos que tiene, o sea, el 50% es daltónico. Pero miren lo que dice. De los hijos del 50%, o sea, de los hijos que tiene, ¿cuántos de ellos, ya? ¿Cuánto de los dos es daltónico? El 50. Un hijo daltónico y un hijo no daltónico. Respuesta C. La hipertricosis auricular es una condición genética realizada por el crecimiento excesivo del pabellón del vello de la oreja y el conducto auditivo externo. Si Carlos, afectado por esta condición, tiene descendientes, ¿cuál es la probabilidad de que una hija sea afectada por tricosis? 0%, 25, 50, 75 o 100. Estamos acá con Carlos, tiene descendientes, ¿ya? Y que le está preguntando por su hija. ¿Qué cosa era la hipertricosis auricular? Era un tipo de herencia restricta al sexo. ¿Qué significa? Que solo padres y hijos lo van a tener. No afecta a las niñas, a las señoritas. No le transmite. ¿Ya? Entonces, sería 0%, ¿no?, de probabilidad. La respuesta es la En la actualidad, un problema considerable de importancia en las sentencias de mecanismos de tratamiento farmacológico. Por ejemplo, algunas cepas de bacterias como Mycobacterium tuberculosis
han demostrado una capacidad notable para desarrollar resistencia a los antibióticos debido a su capacidad de mutación, lo que dificulta un tratamiento eficaz. Esto podría explicarse mediante la teoría moderna de la evolución, de la herencia de caracteres adquiridos, endosimbiota, abiogénica, de la evolución por selección natural. ¿Cuál? ¿Qué teoría estamos hablando, muchachos? Estamos hablando de la teoría moderna de la evolución o neodarwinismo, que engloba los diversos mecanismos evolutivos como la selección natural, la deriva genética, la mutación, lo que explicaría cómo los organismos desarrollan resistencia a los fármacos de protección del entorno. A lo largo de la historia de la Tierra, se han producido hasta 5 extinciones masivas, destacando principalmente la del Permiano y la del Cretácico. Después de estos sucesos, se ha observado repetidamente un fenómeno en el que las especies experimentan un periodo de regresión afectiva, la cual es la evolución de las especies nuevas en largos periodos de tiempo, la adaptación de largo plazo de las especies a los cambios ambientales, el tiempo en el cual surgen las especies sin evolucionar, el elemento geográfico y aislamiento evolutivo de los ancestros y la evolución rápida de las especies nuevas en un periodo corto. ¿Cuál será? La radiación adaptativa sigue a menudo las extinciones masivas en la historia de la Tierra y se refiere a la rápida diversificación de especies adaptadas a diferentes ambientes en periodos cortos de tiempo. La respuesta es la E. El reino animal contiene varios filos de gran complejidad, sin embargo, también se encuentran organismos simples como el filum porífera. En base a las características de este filum, coloque verdaderos falsos según corresponde. 1. Son organismos unicelulares. 2. Tienen inclusión heterotroporozoica. 3. Presentan solo posición sexual. 4. Son móviles en alguna etapa de la vida. A. Falso, verdadero, verdadero, verdadero. B. Falso, verdadero, falso, verdadero. C. Verdadero, falso, falso, verdadero. D. Verdadero, falso, verdadero, falso. E. Falso, falso, verdadero, verdadero. La respuesta es la B. Es falso porque los poríferos son pluricelulares, o sea, ¿no? No son uni, son pluri, o multicelulares. Es verdadero, tienen función heterocromatozoica. Es falso porque tienen los dos tipos de reproducción. Y es verdadero porque son móviles en alguna etapa de su vida. Un grupo de alumnos se fue de expedición a una zona rocosa y encontraron una variedad de fauna destacando una gran cantidad de individuos pertenecientes al filum mollusca, las cuales se realizan por qué. Tienen mando general CACO3, o sea, carbonato de calcio, todos presentan rádula, presentan respiración pulmonar, presentan pie muscular de posición dorsal, son hermafroditas y autosuficientes. ¿Vale todas? Una molusca es una característica distintiva de la presencia de un manto que tolera CACO3. La respuesta A. Las plantas que producen conos, como los pinos y abetos, desempeñan un papel significativo en las elecciones aviarias alrededor del mundo. Estas especies leñosas presentan hojas circulares y flores que parecen de pistilo. ¿A qué grupo de plantas se agarra relevancia el texto? Angiospermas, monocotiledones, briofitas, gimnospermas, pteridofitas.
La división de gimnospermas se encuentra en las grandes con flores sin pistilo y cimientos descubiertos, siendo los coníferas su grupo más representativo. La respuesta es la D. A ver, entendiendo eso. Es una fruta ampliamente utilizada en diversas preparaciones culinarias y bebidas debido a su sabor único y refrescante. Se sabe que contiene antioxidantes y flavonoides, además de contribuir a reducir la presión arterial, lo cual ayuda a mejorar la circulación sanguínea. Del texto se puede inferir que se refiere a maracuyá y su propiedad hipotensora, sábila y propiedad cicatrizante, manzanilla y propiedad hipotensora, maracuyá y propiedad hidrolítica, ajo y propiedad hipotensora. Te dice es una fruta tropical. Rechazados la E. La E, el ajo no es una fruta tropical. La manzanilla no es una fruta tropical. La sábila no es una fruta tropical. Entonces nos quedamos con maracuyá. La A y la D. ¿Cuáles serán? Seguimos leyendo. Debido a su sabor único y refrescante. Se sabe que contiene antioxidantes y flavonoides, además de contribuir a reducir la presión arterial, lo que ayuda a mejorar la circulación sanguínea. Entonces, entre maracuyá y propiedad litolítica, eliminar cálculos, nos quedamos con maracuyá y su propiedad hipotensora. La radiación son la capacidad de reducir la presión arterial dentro del sur complemento del ajo, la maracuyá, traigo, marihuana y perejil. La sífilis o enfermedad de Lewis es una infección de transmisión sexual que se detecta a partir de una muestra de sangre. Esta infección provoca inicialmente llagas en el área genital llamadas chancros. Por lo general, estas llagas no son dolorosas, pero pueden propagar la infección fácilmente a otras personas. ¿Cuál sería el agente causante de la enfermedad? Bordetella pertussis, Treponema pálido, Mycobacterium tuberculosis, Salmonella typhi, entomolítica. ¿Cuál de todas? A ver. Bordetella pertussis, ¿qué cosa fungaba? Mycobacterium tuberculosis, no más fácil. La TBC o la tuberculosis. Muy bien. Bordetella pertussis. Bordetella pertussis. ¿Qué cosa era la Bordetella pertussis? Bordetella pertussis. La tos, ¿no? La tosferina. Entamebiolítica, la entamebiosis. Salmonella typhi, la salmonelosis. Y Treponema pallidum, la sífilis. ¿Ah? La sífilis es una enfermedad infecciosa de una ETS, una ITS, perdón, infección causada por la bacteria Treponema pallidum. Esta bacteria se puede penetrar en la piel, en las mucosas rotas, por lo general no genitales, y siempre se transmite de forma sexual. El plumbismo es provocado por el envenenamiento con el plomo, ocasionando anemia. Se reconoce a esta enfermedad también como saturnismo. Es una enfermedad del tipo infecciosa viral, infecciosa carencial, no infecciosa mental, no infecciosa ocupacional, infecciosa congénita. La respuesta es la D. A ver, cuando se tienen enfermedades que por el constante uso de una actividad laboral generan degeneración, enfermedad funcional, etcétera, es ocupacional. Yo puedo perder la visión si trabajo exponiéndome al calor de repente, ¿no? Yo puedo perder, digamos, la vida inclusive si me intoxico por no haber usado de repente un
una mascarilla, eh, o de repente no usa un arnés, o no usó de repente sus tapones de oído, y ya se degenera las funciones específicas del hombre y genera una enfermedad ocupacional, ya ocupacional, no infecciosa, no hay fiebre, nada, ocupacional, no infecciosa, pero ocupacional, la D. Los organismos en un ecosistema interactúan. Estas interacciones pueden ser favorables o perjudiciales. Por ejemplo, en algunas ocasiones, ciertas algas se concentran en un número superior al habitual y lo inundan todo. En el caso de que estas sean tóxicas, provocan una pérdida de vida de otras especies, como otras o almejas. Las algas no sacan provecho de ello. Por lo tanto, ¿qué reacción interespecífica se estaría dando? Amensalismo, parasitismo, neutralismo, depredación o mutualismo. ¿Cuál? ¿Qué era mensalismo? Una se beneficia y la otra sí le interesa. ¿Qué era parasitismo? Cuando se beneficia y le afecta, ¿no? Neutralismo, ni chis ni mus. Depredación, muerte. Mutualismo, cooperación, pez globo y la anémona de mar. La respuesta es la amensalismo en este caso, ¿no? Los pantanos de Villa son considerados un área natural protegida dentro de la categoría de refugio silvestre, que se encuentra en el distrito de... Entonces, se encuentran chorrillos, si son un daño pasa el tiempo, siempre ordenados, según uno de los qué tipos de senovidad, secundaria, evolutiva, de equilibrio, primaria o terciaria. La A, situación ecológica secundaria, es orientado por un ecosistema a partir de un espacio donde el su función anterior un daño. En un proyecto de tesis, un alumno de posgrado propone implementar una mejora de la fibra de vicuña, porque acreditaba que en el sistema natural de maderas de Paraguay de Chile se encuentra la mayor proporción, la mayor población de este camélido americano, que así decide viajar al departamento de ¿a dónde va a encontrar las pampas caletas? ¿En Andes, en Cajamarca, en Pasto, en Ayacucho o en Huancavelica? En Ayacucho, ¿ya? En Ayacucho. Pampas Galeras de Bárbara, Chile, en Ayacucho. Termactos ornatus, ya, es una especie de mamífero de nombre común llamado sondinos o danteojos, que se encuentra en una situación vulnerable por lo que requiere mucha atención. Por ello lo encontramos en áreas naturales protegidas como, por ejemplo, Reserva Natural de Calipuy, Santuario Histórico de Pampas de Ayacucho, Santuario Nacional de Cutervo y Santuario Nacional de Guayguay, Parque Nacional Huascarán. La respuesta es en el Parque Nacional de Cutervo se protege al uso de anteojos, es Dermactus ornatus. Bien, con eso tenemos el banco de preguntas culminado. Repaso el patrón que nos han enviado. Y vamos a presentar, vamos a ver.
Mm, unas preguntas adicionales, ¿ya? Unas preguntas adicionales. Ahí está. Todavía no se ve. Vamos, ahí está. Bien. Cuando la célula eucariota requiere balancear las fuentes de energía durante el desarrollo o en una situación de estrés o necesita eliminar proteínas defectuosas dañadas y parásitos intracelulares, hace uso de una de las medidas denominado ¿cuál es la respuesta? Los lisosomas, ¿no? Los lisosomas digieren el alimento ingerido por la célula y también realizan la autofagia, proceso que degrada componentes celulares como organelas dañadas y proteínas mal plegadas, reciclando materiales para usarlos como fuente de energía. Este proceso también permite eliminar parásitos intracelulares. Entonces, los lisosomas y la autofagia. Mitocondrias no puede ser, ¿ya? Lisosomas sí, clorisomas tampoco, transporte activo, ribosomas diálisis, ribosomas menos. Si tienen claro las funciones de los organelas, los cruces de preguntas, cómo lo planteé, no tuve ninguna dificultad, ¿no? Son estructuras distribuidas en el tejido epidérmico de las hojas y tienen como función regular la respiración y permitir el intercambio de gas. Estamos hablando de los estomas, cloroplastos, vacuolas, cromoplastos, nectarios. Los estomas son estructuras distribuidas en la epidermis, se encargan de regular la respiración y permitir el intercambio gaseoso entre atmósfera y plantas. La respuesta es la. La sangre es un tejido conectivo líquido que circula por capilares, venas y arterias de todos los vertebrados y está formada por células sanguíneas y plasma. Recuerda las células sanguíneas, marque la respuesta incorrecta. Los neutrófilos constituyen un 60-70% del total de las células blancas. Los monocitos son los precursores de los neutrófilos. Los neutrófilos liberan enzimas de desarrollo, liberan enzimas que desarrollan reacciones alérgicas. Y los eritrocitos, en los mamíferos, son los que presentan. ¿Cuál de esas, así rápidamente, la falsa? La E. La E. Porque los eritrocitos en los mamíferos son anucleados, son un platillo volador, ¿ya? Un platillo. Mide 108 micras de diámetro, capaz de transporte de oxígeno, y los mamíferos carecen de núcleo y tienen un tiempo de vida de 120 días. Las células necesitan energía para el transporte de sus membranas, para el transporte activo en sus membranas, y para el mecanismo anabólico. Los seres vivos pueden incorporar esa energía a sus células de forma directa o indirecta, a través de los procesos de glicólisis o glucólisis, coagulación, nutrición, fermentación, fotólisis, glicólisis, fotosíntesis, respiración, respiración, digestión.
¿Cuál de todas? Los organismos autótrofos, como las plantas, las bacterias y protozoos holofíticos, pueden incorporar la energía en su organismo en forma directa, mediante la fotosíntesis. Mientras lo hacen directamente. Bien, entonces, los organismos autótrofos como las plantas, cianobacterias y protozoos halofíticos pueden incorporar energía en su organismo en forma directa entre las fotosíntesis, mientras que los organismos autótrofos lo hacen directamente al oxidar moléculas orgánicas a través de la respiración celular. La respuesta es la B. En las plantas y animales, el intercambio de gases está relacionado con el ingreso de materiales nutritivos inorgánicos gaseosos y la salida de catabolitos. Determina el valor de verdad o falsedad en las siguientes alternativas en relación al intercambio de gases en los seres vivos. En las plantas superiores, el CO2 y el oxígeno ingresan por difusión de las hojas. En las algas, los gases difunden del medio acuótico a las células. El intercambio de gases en los insectos se realiza por branquias. La lombriz de tierra, el intercambio se realiza a través de la cutícula. ¿Cuál creen que está jalado de los pelos? ¿Un insecto tiene branquias o tiene tráquea? Recordemos que un insecto tiene tráquea, ¿ya? No branquias. La primera es verdadera, el CO2 y el oxígeno hay por difusión en las hojas tras de los estomas. La segunda es verdadero, del medio acuático a las células en las algas. La tercera es falso de los falsos, no es branquias, tráqueas, ¿ya? Quias. Mucho cuidado al dar el examen, a veces por rápido. Le... Verdadero para la lombriz de tierra, porque como una lombriz arrastra y tiene su piel cuticulada, ¿no? La respuesta es la D. Durante una excavación para la construcción de un centro comercial en una ciudad costera, se encontraron rocas con unas impresiones pertenecientes a cierto animal acuático, ¿ya? Este hallazgo permitió, este hallazgo permitió establecer que en un pasado esa zona estuvo cubierta por el océano. ¿Qué rama de la biología se encarga del estudio de estos restos? A ver.
La hidrobiología, la biología forense, la paleontología, la taxonomía, la geología. Es la paleontología. La paleontología, ¿correcto? La biología por sus estudios se ha subdividido en ramas o disciplinas. Entre ellas está la paleontología, que se encarga del estudio de los restos fósiles. La respuesta es la C, ¿no? Del pasado. Ah, entonces está bonita. Entre las macromoléculas que forman parte de los seres vivos existe un grupo con gran diversidad de funciones. Biomoléculas. Hidrógeno, oxígeno, nitrógeno e incluso azufre. Esta descripción hace referencia a proteínas, carbohidratos, lípidos y nucleicos o cofactores. ¿Cuál de todas? Lípidos también, ¿no? Las proteínas, ¿ya? Las biomoléculas que presentan composición CHON, y en algunos casos azufre, proteínas, son una colección de proteínas hormónicas y cumplen muchas funciones. Pueden ser hormonas, pueden ser enzimas, pueden ser para el transporte, para la defensa, tienen muchas actividades, ¿correcto? Al tener muchas actividades, entonces estamos hablando de macromoléculas proteicas, ¿no? La pandemia, debido a la enfermedad coronavirus COVID-19, tiene un agente patógeno, el SARS-CoV-2. Un tipo de coronavirus que ataca nuestras vías respiratorias. Este agente patógeno presenta ADN y ARN, retrotranscriptasa, cabeza isomérgica de cola, simetría coliloidal, ARN como genoma. ¿Cuál de todas? Es imposible que un virus tenga el ARN y el ADN. Eso es falso. No existe. O es ADN o es ARN. Cabeza icosaédrica y cola. Eso sería para un bacteriófago. Simetría helicoidal, coronavirus helicoidal, ARN como genoma y retrotranscriptasa. ¿Cuál sería la respuesta? La E. El ARN. El coronavirus es un virus ARN. Es un virus ARN. Ujú. 9. Cuando un virus patógeno invade nuestras células, se inicia la producción de más virus y este aumento altera el organismo, lo que manifiesta como signos y síntomas en el infectado. Muchos de estos cambios judiciales en el organismo son consecuencias de un evento que se manifiesta en la última etapa de la replicación viral. Dicho evento se denomina ensamblaje, lisis, transducción, integración o adhesión. La respuesta es la B. La última etapa de la replicación viral es liberación de nuevas partículas, lo que ocurre por lisis celular o lisis. Esta destrucción de células es la que provoca los signos y síntomas que experimenta el infectado. 10. El citoesqueleto es una red proteica formada por microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios. Esta estructura confiere diversas propiedades a la célula, volviendo dinámica de acuerdo a la polimerización y despolimerización de sus componentes. El siguiente listado determina el evento que no implica el esqueleto. Diapedesis, formación del uso mitótico, clivaje celular, glucólisis o movimiento memoideo. ¿Cuál de las 5? Tenemos al citoesqueleto,
¿ya? Es por polimerización y despolimerización de sus proteínas, el citoesqueleto confiere a la célula propiedades como el paso, ¿no? De los glóbulos blancos a través de los capilares, diapéresis, la formación del uso mitótico para la migración de cromosomas durante la división celular, el clivaje celular, citocinesis, el movimiento memoideo de protozoarios, entre otros. Por lo contrario, la glucólisis ocurre en el citosol y consiste en que una glucosa se convierte en dos piruvatos. La respuesta es la D. Se identifica un animal acuático con múltiples poros a lo largo del cuerpo por donde ingresan partículas del alimento y realiza la digestión en el interior de las células. Más que la alternativa que menciona el organismo del cual describe. Planaria, medusa, lombriz de tierra, esponja, molusco. ¿Cuál de todas? El porífero o esponja, un organismo carente de sistema digestivo, recuerden, tiene múltiples orificios donde el agua con nutrientes y sale filtrada a través del los su digestión intercelular y es el animal más simple de toda la naturaleza, ¿no? La D. Una mutación génica autosómica dominante provoca que el cartílago fetal no se convierta en hueso correctamente, lo que resulta en enanismo, ancrotoplastía. Al respecto de los siguientes matrimonios, ¿cuál tendrá 25% de hijos sanos? Tenemos, en este caso, A por A, AA por A, o sea, doblemente dominante con un doblemente recesivo, dos híbridos que se cruzan, dos recesivos que se cruzan, dos doblemente dominantes y un dominante inclusivo. O sea, en el orden, ¿no? Esas son todas las combinaciones que pueden haber. El doble dominante con el recesivo, los dos híbridos, los dos recesivos, los dos dominantes y el híbrido con el doblemente dominante. Te está preguntando cuál de esos matrimonios tendría el 25 de individuos sanos. ¿Qué te está diciendo? Que hay una mutación génica que provoca la muerte fecal y no te está diciendo, dice, una mutación génica autosómica dominante, ¿ya? Autosómica dominante. Entonces, como es autosómica dominante, no va a existir o va a estar ligado al gen Y. Entonces, la F1, ¿no? Los padres no sabemos quiénes son, cualquiera de estos, pero te dice, yo quiero que hijos sanos, o sea, en recesividad, porque en recesividad no hay enfermedad. Yo quiero que el 25 de la población que me salga sana. El otro 7,5 puede ser o doblemente dominante o híbrido. Entonces, ¿dónde se podría conseguir la población 25%? Si el padre fuera en el primer matrimonio dominante y recesivo, saldrían puros híbridos. Descartado la A. Descartado la C, porque serían toda el 100% sano. Descartado la D, saldría el 100%, ¿no? El 100% con enfermedad dominante. Estaría descartado también la E, porque sería en este caso doblemente dominante y saldría híbridos, o sea, ambos tendrían la enfermedad. Nos queda la última opción, que se crucen los dos híbridos. Solamente los dos híbridos saldrá población natural, población, digamos, población híbrida, que hacen enfermedad, por la población doblemente dominante que hace enfermedad, población híbrida que hace enfermedad, y uno de 4, o sea, una cuarta parte, que están sanos. Entonces la respuesta es la B.
Los trabajos de Grover Mendel sobre piso sativo en alverjita permitieron entender los mecanismos de herencia. En su segunda ley de la segregación independiente a partir de una cruzada híbrida, se obtiene una F2 cuya proporción fenotípica es 3 en 1, 1, 2, 1, 9, 3, 3, 1, 4, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 4, 2, 1, 2, 1. Frente a 9, 3, 3, 1. La respuesta es la C. En la ley de la selección independiente, los híbridos generan con F2 con proporción fenotípica 9 es 1. Los papás o los progenitores es los 4 genes dominantes, los 4 genes recesivos. Tenemos el gen F1 híbrido, cruce de híbridos, y obtenemos este resultado. El cariotipo humano presenta 23 pares de cromosomas de una célula diploide ordenados según su forma y tamaño. Se resume con una fórmula cromosómica que en un varón normal es 46XY. 46 igual al total de cromosomas y XY cromosomas sexuales. ¿Cuál sería la fórmula cromosómica de una mujer con síndrome de Down? 46XX21, 47XX, 47XX21, 47, 4, XX4. XXY, perdón. ¿Qué es el síndrome de Down? Una enfermedad congénita. ¿Qué causa? ¿No? Variaciones fenotípicas en comportamiento de las personas, ¿no? Falta de capacidad de memoria, etc. ¿Qué sucede? ¿Cómo se causa? En la anafase, recuerden cuando estaban ya separando, una cromátide hermana se va, se escapa y hace trisomía. No se separa adecuadamente. Esa trisomía, al hacer la nomenclatura, se pone con más y el número de genes. Entonces, puede ser más y a 21. Y luego 45, porque no, 47, porque ha ganado uno, y los genes para el que definen el sexo, XX. 47, XX más 21. En la fórmula cromosómica se escribe primero el total de cromosomas, seguido de una coma, luego todos los cromosomas usuales presentes, considerando los adicionales faltantes, y finalmente luego de la coma el número del par cromosoma autosómico adicional precedido del signo más o del cromosoma autosómico faltante precedido del signo menos. Por lo tanto, una mujer con síndrome de Down, trisomía par 21, presenta la fórmula 47XX más 21. Respuesta a eso. La bioética establece principios que permiten realizar con responsabilidad el quehacer científico en el ámbito médico, biológico y mental. Uno de estos principios señala que no puede buscar hacer un bien a costa de un daño, por lo cual se denomina principio de beneficencia, autonomía, no maleficencia, justicia o empatía. El principio de beneficencia es la obligación de hacer el bien. Señala que no se puede buscar hacer un bien a costa de hacer un daño. La respuesta es la teoría de la herencia de los caracteres adquiridos se basa en la hipótesis de uso y desuso de sus partes, que tomó como ejemplo el desarrollo del cuello de la jirafa. Fue propuesto por quién? Veamos. Por Charles Darwin, por Hugo de Bryce, Teodosio de Blavatsky, Jean-Baptiste de Mounier o Antonio Raimondi. ¿Quién fue? Fue Jean-Baptiste de Mounier-Langmuir quien propuso en base a la hipótesis el uso y desuso de sus partes, la teoría de la herencia de los factores adquiridos, tomando como ejemplo los cuellos de la jirafa para explicar la evolución de las especies. La respuesta es la D. Los insectos tienen el sistema digestivo muy variado dependiendo del tipo de alimentación. En general, el sistema tiene la parte entre una media y una posterior. Marca la función que caracteriza la parte media. La digestión y absorción, la producción de las heces, el almacenamiento de alimentos, la eliminación de desechos y la trituración de alimentos. En la región media y vecino medio, los insectos suceden la absorción de nutrientes por la digestión, posterior recursión de agua y sal. Esta respuesta es
Durante la formación de la orina se distinguen la filtración, la resorción y la secreción. Al respecto señala el enunciado correcto acerca del nombre, estructura y la fase en la que se indica. Glomero de Malpighi, filtración glomerular, tubo contornado proximal, secreción de ácido úrico, tubo contornado distal, filtración tubular, tubo colector, secreción de urea, o glomero de Malpighi, secreción de sales. También hemos hablado de ello. El glomero de Malpighi lleva a cabo la filtración glomerular, los tubos contornados distal y proximal, la resorción y la parte final del frontal, la secreción. Identifique si es una vena o una arteria. Sus paredes vasculares son delgadas, vena. Poseen válvulas, vena. Sus paredes vasculares son anchas y elásticas, devuelve la sangre al corazón. A ver. Las arterias, ya. La primera, vena. La arteria vascular ancha y elástica. Y devuelve la sangre al corazón, vena. La respuesta es la vena, arteria, vena. ¿No? La respuesta es la A. ¿Correcto? Dora presenta un problema de crecimiento durante la adolescencia. Luego, en unos análisis se detecta que presenta niveles de hormonas somatótrofas, por lo que el problema podría presentarse a nivel de osteocitos, osteoclastos y osteoblastos, receptores celulares de la hormona, genes relacionados al catabolismo lipídico, la producción de somatomedinas óseas, los receptores de membrana de miocitos y hepatocitos. ¿Quién de todas? La hormona somatótropa se produce en la gran hipófisis, presenta receptores a nivel de membrana de hepatocitos y miocitos. Ahí se activa la producción de somatomedinas, las cuales estimulan el crecimiento de la respuesta ahí. Tras una siembra de semillas de cacao, estas debieron germinar el día 8. Sin embargo, no sucedió. Se decidió remover la tierra y volver a sembrar. Mas llegó el día 8 y tampoco germinaron las plantas. El especialista a cargo sospecha que se dio un problema hormonal de las semillas y se debió a la falta de giberelinas, auxinas, tirosininas, etileno o ácido ascórbico. Deberíamos tener eso ya en la punta de nuestra lengua. Las giberelinas estimulan la síntesis de enzimas hidrolíticas en la semilla, activando la germinación. Una persona comienza a sentir dolores de cabeza, pérdida de visión, náuseas, vómitos, disfunción sexual, exceso de sudoración, glucosa elevada. Dolor articular. El médico le comentó que hiciera el análisis o que arrojaron un problema hormonal en prueba timo, tiroides, páncreas o hipófisis. La respuesta es la E, la hipófisis. Regula la actividad de la mayor parte de las glándulas endocrinas, como la tiroides, paratiroides, testículos, ovarios y suprarrenales. Se considera como glándula. En relación con el sistema nervioso de invertebrados, ¿cuál de estos presenta una confirmación de 3 pares especializados? Anélidos, moluscos bivalvos, artrópodos, animales del mar o actinia. El sistema nervioso de los bivalvos consiste en 3 ganglios, pares de ganglios bien diferenciados y unidos por cordones nerviosos. En los cefalópodos se han agrupado para formar un centro nervioso de gran longitud. Entonces, la respuesta es la B, ¿no? La B. Los moluscos bivalvos tienen las 3
pares de glándulas. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan? Glándula pedal, glándula cefálica, perdón, glándula pedal y glándula esofágica. Después de un accidente, una mujer comienza con pérdida de reflejos, disminución de la secreción salival, pérdida de equilibrio, pérdida de la visión. Tálamo, hipotálamo, cerebelo, borraquídeo, médula espinal, cerebelo, tálamo, hipotálamo, borraquídeo, médula espinal, médula espinal, borraquídeo, cerebelo, tálamo, hipotálamo, borraquídeo, médula espinal, tálamo, hipotálamo, cerebelo, médula espinal, tálamo, hipotálamo, cerebelo, borraquídeo. Lo primero, lo primero, la médula espinal es el centro de movimientos reflejos, el bulbo raquídeo es el centro de la función digestiva, el cerebelo interviene en el mantenimiento de la postura de equilibrio, el tálamo y la información sensorial, las sensitivas, y el hipotálamo controla las funciones. Todo ello está en la respuesta C. Durante el ciclo celular se lleva a cabo el crecimiento y la división celular. No obstante, en la segunda no se realiza gran parte de la actividad metabólica, como ocurre en la telofase, fase G1, fase S, interfase o fase G2. ¿Qué dice de la 25? Sería respuesta. Durante la interfase se realiza la actividad metabólica de las células preparándose para la siguiente división, la D. A ver. En los parques cementerios de Lima lo podemos encontrar un tipo de conífera leñosa con hojas pequeñas con escamas y hojas carpelares dispuestas en conos donde se encuentran semillas. Por sus formas son conocidos como arbolitos de Navidad. Estos árboles son hipervegetación, pinos angiospermos y peces monocotiledones, árboles gimnospermos, eucaliptos cotiledones y cedros generosos. Es casi igual que el anterior, ¿eh? Solo que está formulado de la forma. La araucania pertenece a la división gimnosperma y a la clase de las coníferas porque forma conos en sus hojas, carpelares donde se disponen en semillas. En Lima son conocidos como arbolitos de Navidad debido a su forma cónica. La respuesta es sí. Actualmente hay un interés por las plantas medicinales, porque contienen principios activos por poder curativo, no tienen efectos tóxicos. Por ejemplo, hay plantas con propiedades beneficiosas como la col, brócoli, rabanito y la maca, cuyas propiedades son formar radicales libres como mecanismo molecular de defensa, estimular el sistema inmunológico para combatir enfermedades, retardar las reacciones químicas que causan radicales libres, proteger la piel del envejecimiento prematuro y neutralizar el efecto de las moléculas deseantes. 1, 2, 3, 4, solo 1, 2, 3, 3, 4 y 5, 2 y 4 o 1 y 5. Las funciones principales de los antioxidantes son contrarrestar a los radicales libres, estimular el sistema inmunológico para combatir enfermedades y proteger la piel del envejecimiento prematuro. Las plantas pertenecientes a la familia Brassicaceae, como la col y la brócoli, contienen gran cantidad de antioxidantes. Respuesta D. Este trastorno nutricional es causado por un déficit de niacina o de su precursor, triptófano, con una frecuencia mayoritaria principalmente en Asia y en África. Generalmente se debe a una alimentación insuficiente en la que carecen muchos nutrientes principales y es denominado como anemia, pelagra, osteomalacia, raquitismo o escorbuto.
La pelagra, trastorno nutricional causado por niacina, vitamina 3, producto de triptófano, sobre todo en África y Asia, donde generalmente se debe una alimentación deficiente. Respuesta B. La fiebre tifoidea es causada por Salmonella typhi. El ser humano es el único ser vivo utilizado como absorbente de agentes patógenos. Muchas veces las personas presentan fiebre elevada, debilidad, dolor abdominal, dolor de cabeza y pérdida de apetito. ¿Cuál es la vía de infección de esta enfermedad? Oral, cutánea, nasal, sexual, conjuntiva. La fiebre tifoidea se contagia por consumir agua o alimentos con restos fecales de un individuo previamente infectado, por ello la vía de infección es la oral o también llamada digestiva, la A. Los incendios forestales en la Amazonía de Brasil en los años 2019 y 20 tuvieron efectos primarios. ¿Cómo se denomina la regeneración natural del bosque luego de muchos años? ¿Y qué organismos estarían dentro de los principales agentes que ayudan a su regeneración ecológica? Guardaparques, sucesión ecológica primaria, conejos, sucesión ecológica secundaria, murciélagos, sucesión ecológica evolutiva, jaguares, sucesión ecológica mariposas. La sucesión ecológica secundaria está generalmente después de un accidente ecológico como un incendio forestal. Su regeneración dependerá mucho de las especies que habitan en dicho bosque, que con su nicho ecológico ayudan con la dispersión de las semillas. Una de las especies es el murciélago. La C. Es un componente del biotopo. Recuerden, biotopo y biocenosis, ¿no? ¿Qué era el biotopo? ¿Mm? Compuestos, factores ambientales. Y la biocenosis, los seres vivos. Es un componente del biotopo que lleno de vida macroscópica y microscópica que va a ciclar la materia orgánica para dar perpetuidad al ciclo de la vida e incluso al flujo de energía y materia. Dichos componentes, el aire, el agua, el calor, el suelo o la humedad. Que tenga vida macro y micro, pero tiene la función de ciclar la materia orgánica, nada menos y nada más que el suelo, capa muy delgada de la litosfera que proporciona y da soporte al espacio donde caminan animales y crecen raíces de plantas capturando nutrientes, siendo el principal tipo de sustrato para el crecimiento del agua. Se trata de áreas de carácter intangible cuyo uno de los recursos naturales está permitido de manera indirecta, es decir, está permitido en áreas de turismo, educación, privatización. Cutervo y Gualguay, Tingo María y La Chay, Pacay y San Miguel y Laguna de Mejía, Mangales de Tumbes y Tambopata, Opucapuro y Chachamarca. Cutervo y Gualguay. Carácter intangible, pero también hay actividades como turismo, investigación y educación. Un paciente ingresa a su consulta médica con incremento de mediciones, errores. A pesar de ser contador, tiene dificultades para hacer un presupuesto y pierde la noción del día y la estación del año. ¿Qué tipo de enfermedad parecería su origen? Infecciosa, carencial, funcional, degenerativa o ocupacional. Sería degenerativa, ¿no? Perder la memoria, es Alzheimer, trastorno del sistema nervioso, estamos hablando de degenerativa. Ante la presencia de un cuadro de teniosis en un integrante de la familia, deben guardarse ciertas medidas que garanticen la salud de las personas que conviven con él. ¿Qué tipo de circunstancias podrían suceder para que se afecte la salud de los familiares? Ingestión de cisticercos a través de la carne mal cocida, ingestión de proglodios a través de los alimentos contaminados, eliminación de cisticercosis a través de las heces del afectado, consumo de proglodios a través de las vísceras mal cocidas, eliminación de cisticercosis a través de las heces de la mascota. La respuesta es la B. La teniasis se caracteriza por la presencia de una tenia adulta en el intestino del afectado. Esta puede eliminar proglodios maduros a través de las heces del afectado, las cuales pueden contaminar alimentos a ser ingeridos y podemos tener un cuadro de cisticercosis. Existe pérdida de calidad del suelo a nivel mundial. Esto como consecuencia de la expresión demográfica que ha exigido un incremento de la producción alimenticia a través de cambios socioeconómicos, monocultivos, hacinamientos, recursos naturales, diversidad de cultivos. El aumento de los rendimientos agrícolas no puede confundirse de forma indefinida porque para duplicar los cultivos se debe incrementar abono, pesticidas y energía. Por ello se tiende a la ingeniería genética y al monocultivo. La respuesta es la B. ¿Qué acuerdo internacional estipula el manejo correcto de los residuos tóxicos y químicos? Acuerdo de París, Protocolo de Cartagena, Declaración de Estocolmo, Protocolo de Kioto y Protocolo de Montreal. ¿Mm?
es la Declaración de Estocolmo sobre el ambiente convocado por la ONU y tratan de desplazamiento de residuos tóxicos, la contaminación, los mares y lagos, muchos otros, respuesta a la C. Esteban desea desarrollar su tesis y para ello desea investigar las zonas de apareamiento del oso de anteojos dentro de una área nacional protegida, ANP. Si a pesar del impedimento de la extracción de recursos naturales, él logra ingresar a sus observaciones, ¿qué tipo de ANP sería si se protege exclusivamente esta especie de oso? ¿Es un santuario histórico? Imposible. Santuario histórico es solamente un valor heroico. ¿Es un santuario nacional? Podría ser porque sí, pero dice, ojo del impedimento. ¿Es una reserva? ¿Es un parque? ¿O es el CERNAM, el Servicio Nacional? Imposible. Nos quedamos con 3 de ellas. Es un santuario nacional. Como exclusivamente se está protegiendo al oso, es un santuario. Es un área reservada por el estado intangible de gran extensión y se permite turismo e investigación. Protege la vida de una especie o una comunidad de flora y fauna, así como las formaciones naturales de interés científico y paisajístico. La respuesta es la B. Observa la siguiente imagen, indica qué evidencia evolutiva hace referencia. Piel reptil, neuronas branquiales, de cola, piel y reptil y de humano. Bioquímica comparada, embriología comparada, citogenética comparada o paleontología. ¿Cuál es? El esquema evidencia la biología comparada según la cual todos los vertebrados poseen hendiduras branquiales y cola cuando son embriones y a la vez avanza su desarrollo y algunos animales conservan esa estructura y otros la pierden. Eso demuestra que descienden de un ancestro común. Diversas acciones humanas pueden reducir una población silvestre al punto de no poder encontrar en general extinta, como pudo ocurrir con Cuscomis oblativus, rata chinchilla arborícola, especie endémica del santuario histórico Machu Picchu. O sea, ya la hemos considerado extinta por más de 90 años hasta que se descubrió en el 2009 y 2020. De las siguientes acciones para evitar la situación señalan incorrecta: prohibir la caza indiscriminada de animales silvestres, promover acciones para la reproducción del cautiverio, restaurar los diferentes ecosistemas dañados, contribuir con el reciclaje para la tala de árboles, incentivar el comercio de animales silvestres o no. Ya, quien lo hace ya está tentando, ¿no? Incentivar el comercio silvestre o partes de ellos solo genera una demanda de animales, lo que provoca la sobreexplotación de sus poblaciones con la más reducción industrial. La respuesta es la E, ¿no? Bueno, finalmente la 40, que habla de las esponjas, casi similar al anterior. Listo, dejo de presentar. Han tenido cerca de 76 preguntas. Yo creo que con esto van a tener un gran background para poder tener su banco de respuestas, ¿no? Como ejercicio, todo lo que podría venir y por dónde podrían venir las preguntas de su última evaluación. Bueno, hemos terminado la semana 19. Gracias por su atención, su participación también en el desarrollo de las preguntas semana tras semana, y nos daremos gente una nueva oportunidad. Éxitos y buena participación y desempeño en su próximo examen y final. Buenas tardes con todos.